Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Mi nombre es Melina y cuando le convido comida a alguien de mi plato, siempre estoy esperando que me conviden algo del suyo. Mi nombre es Rocío y había pensado exactamente la misma presentación que Meli, pero bueno, vamos a ir por algo parecido. Cuando llevo algo a la casa de alguien en un tupper y el tupper queda en la casa de esa persona, espero que cuando me lo devuelva, no me lo devuelva vacío. Mi nombre es Belén y si me pedís que vaya a jugar para tu equipo de fútbol porque no completan y les falta una, yo espero que si a mí me falta alguien, vos vengas incondicionalmente. Gente muy generosa la que hace este podcast, no espera nunca nada a cambio. Hoy me acordé de algo que fue muy importante en un momento de mi vida para mí. Es un poema que leí en séptimo grado o en sexto grado, ya no me acuerdo. Y en realidad no es un poema, es el preámbulo del poema. Probablemente muchos y muchas de ustedes ya lo conozcan. El poema se llama Instrucciones para dar cuerda a un reloj, de Cortázar, y el preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a un reloj es lo que a mí me ha dejado muy marcada. Y quería compartirlo con ustedes como un pequeño comienzo a el episodio del día de hoy. Yo quería hacer un comentario para cortar el momento, no melodramático, pero profundo de Meli, además de porque no soy demasiado simpatizante de Cortázar, pero es que para mí la palabra preámbulo solo va de la mano de la Constitución Argentina y es no los representantes del Sarasa. 100%. Bien, entonces vuelvo al preámbulo. Dice, piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca. Suizo, con áncora de rubíes, no te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa, como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. De más está decir que este poema en su momento hizo que claramente nunca en mi vida usara un reloj. Realmente, o sea, en ese momento tenía un reloj puesto, me lo saqué y nunca más volví a usar un reloj. Lo bien que vendría, madre. Eso explica muchas cosas. Pero me llamó mucho la atención en su momento, y ahora me volví a acordar preparando este episodio, cómo el autor transforma este regalo en un compromiso, de alguna manera, ¿no? Como, bueno, te estoy regalando algo, pero ¿qué hay por atrás de ese regalo? De hecho, también relacionado a esto, me hizo acordar a un capítulo de Big Bang Theory en el que a Sheldon le hacen un regalo que para él era muy, muy importante, y él de repente se siente en un compromiso enorme de tener que reciprocar y tener que devolver ese regalo que le hacen, y bueno, eso deviene en una cantidad enorme de regalos y una situación muy graciosa. Pero básicamente lo que quería rescatar era esto de la reciprocidad, ¿no? De, bueno, de cómo, qué nociones tenemos nosotros y nosotras de la cooperación, de cómo tenemos que devolver de repente los favores. ¿Qué son los favores? ¿Sí? Y no es una pregunta que nos hagamos por primera vez nosotros en este momento, sino que es una pregunta que se hacen los biólogos, los economistas, hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué resulta tan curiosa la cooperación o la reciprocidad? ¿Sí? Incluso comportamientos como el altruismo, ¿sí? El altruismo que está definido básicamente como dar algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Que un poco preparando la presentación de este capítulo nos dimos cuenta de que somos 3 personas muy altruistas y que casi no tenemos ningún comportamiento egoísta.
Y hoy vamos a estar hablando un poco de cómo funcionan estos comportamientos en distintos tipos de animales, no solamente en humanos, ¿sí? Acá estoy recordándome un poco a mí misma que en algún momento supe ser bióloga. Creo que lo voy a seguir siendo siempre igual, pero a veces me alejo mucho. Entonces, la pregunta que va a conducir todo el programa, digamos, todo el episodio, El show. es qué procesos cognitivos y emocionales permiten sostener lo que llamamos intercambios recíprocos. ¿Y por qué les digo que esto de los intercambios recíprocos o de la cooperación surgen como un dilema? Bueno, porque en realidad, en general se espera, o desde un paradigma biológico, digamos, evolucionista, planteado, si se quiere, como lo que hubiera dicho Darwin en relación a la cooperación y a la reciprocidad en la naturaleza, en general lo que se espera es que hayan evolucionado, que se hayan mantenido mecanismos que incrementen o al menos mantengan estable la probabilidad de que un individuo deje descendencia. Esos son el tipo de comportamientos o de características que en general, según la teoría de la evolución o de la selección natural, se espera que se mantengan a lo largo del tiempo. Entonces, esto presenta un paradigma en relación a la cooperación porque cuando uno coopera, uno está dando algo, o sea, está incurriendo en un costo sin necesariamente estar esperando un beneficio inmediato a cambio. Pero vos también podés estimar cuáles son las chances de tener un beneficio. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Yo no me embarco en cualquier cooperación. Claro, escuchamos una cosa, pero porque nosotras somos muy vivas, ¿sí? Pero un poco de eso vamos a estar hablando hoy, ¿no? De cómo se fue estudiando los mecanismos de que están por atrás de la cooperación y cómo funciona, porque nosotros podemos decir, esto que vos me decís recién, Bel, sí, bueno, pero yo tengo en cuenta cómo, no voy a meterme en cualquiera, no le voy a dar cualquier cosa a cualquiera, pero vemos de repente un montón de mecanismos de cooperación, incluso de cooperación que se nota que está calculada de alguna manera en un montón de animales, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona ese mecanismo en un perro, por ejemplo? Entonces vamos a hablar un poquitito de eso. Voy a empezar contándoles, por ejemplo, algún ejemplo particular de cooperación en animales, que es un ejemplo muy simpático en poblaciones de gacelas. Las gacelas tienen un sistema de alerta, ¿sí? Por el cual cuando ven que se acerca algún depredador, ¿sí? De los que tienen probablemente leones, pumas, y ahí la bióloga se me va al tacho porque no sé decir ninguna otra más, cuando se acerca a un depredador, en general hay una gacela del grupo que básicamente empieza a saltar como loca adelante del depredador, ¿sí? Alertando a todo el resto de la manada, digamos. Manada está bien, ¿no? Sí. Suena razonable. Bien. Alertando a todo el resto de la manada de que estamos en problemas, rajemos negro. Ahora, estas palabras que yo usé para describir este comportamiento, esta especie de alerta, es un análisis que nosotros hacemos cuando vemos ese comportamiento. Porque ¿de dónde sacamos que es una alerta? Esta concepción y este análisis de este tipo de comportamientos inicialmente son tomados entonces como comportamientos altruistas, ¿sí? Es decir, esa gacela que de repente se vuelve más visible y por lo tanto aumenta las chances de ser depredada por el depredador que haya aparecido en la situación, se sacrifica por el grupo para que el resto pueda huir. Claro, en lugar de irse corriendo ella y me salvé, ustedes vean, se ocupa de alertar al resto. Exactamente. Lo que pensaba un poco con eso que decías de cómo interpretamos esa alerta, es que todo lo que vayas a contar hoy en animales no humanos está súper atravesado por nuestra mirada antropocentrista, siempre, obvio, digo, no tenemos otra forma de mirar el mundo que poniéndonos a nosotros como parámetro, pero está bueno explicitarlo, que estamos haciendo eso y que vamos a hacer eso, porque no sabemos hacer las cosas de otra manera. Claro, tal cual, o sea, obviamente nosotros hacemos eso todo el tiempo, ¿sí? Y la idea es tratar de desprendernos cada vez más de este tipo de razonamientos, aunque termina siendo imposible, y lo primero que pensamos cuando vemos a la gacela sacrificándose por el grupo es tipo, ¡ay! Se sacrificó por toda la manada y se reentregó así como re desinteresadamente. Ay, no, me muero. Muy de peli, ¿no? Es lindo pensar en eso igual. Pero bueno, este tipo de comportamientos con esta interpretación por atrás llevó al surgimiento de una de las primeras teorías que explicaba este tipo de comportamientos altruistas, que lo que decía era que los animales incurren a este costo por el bien del grupo.
¿sí? Si se quiere, es como una interpretación bastante intuitiva, ¿sí? Que se podría dar como, bueno, está bien, no, yo no me beneficio, pero voy a beneficiar a mi especie, ¿entendés? Voy a beneficiar al resto, quiero que todos estén bien, yo me sacrifico. For the greater good. Claro, for the greater good. Esta es una teoría que surge más o menos en 1960, ¿sí? Y mi anotación a partir de esta teoría, después de lo que leí posteriormente, fue ya quisieras. Darwin no está contento con esta teoría. Y no, a Darwin la verdad que no le gusta esto, más allá de que todo esto fue bastante después de Darwin. Y de que Darwin está muerto. Bueno, pero tantas cosas se dijeron en nombre de Darwin. Yo quiero decir algo según lo que no querría decir Darwin. Yo no me quiero quedar afuera, escuchame una cosa. Entonces, ¿qué es lo que encuentran después de volver a analizar estos comportamientos y volviendo de nuevo al ejemplo de la gacela, solo para centrarnos en uno en particular? Que es que hay explicaciones más parsimoniosas o sinónimo de parsimonioso, más sencillo, ¿sí? Explicaciones tal vez menos complicadas. Es importante esa aclaración porque yo descubrí el año pasado que para el mundo no biólogo parsimonioso significa otra cosa. En una discusión, lo que le dije a mis padres, así, lo más parsimonioso es tal cosa, y me dicen, no, eso no significa parsimonioso. Mirá, ok, muy válida la aclaración entonces, perdonen por nuestro sesgo, queridos oyentes y oyentas. Cuando digo que hay una explicación más parsimoniosa en general en ciencia y más en particular en biología, se refiere a una explicación más simple de un fenómeno que estamos viendo. Podemos decir, por ejemplo, que si yo tengo una lapicera y la lapicera cae al piso, por un lado está la explicación de la gravedad, toda esta teoría que ya conocemos por la cual los objetos caen y qué sé yo, y también puedo dar otra explicación posible que sea, por ejemplo, que hay un duende invisible que está soplando mi lapicera desde arriba y que por lo tanto no permite que la lapicera siga flotando, que era su estado natural, por ejemplo, ¿no? Entonces la explicación más parsimoniosa de esas dos alternativas es la que está relacionada con la teoría de la gravedad, que la conocemos y tenemos mucha evidencia acumulada en relación a la misma. Y muchas veces cuando no hay forma de saber qué es verdad y qué no, se presume que la opción más parsimoniosa es la correcta, hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos. Exactamente, como en un juicio. Entonces, las explicaciones más parsimoniosas en relación a estos fenómenos rondaban una idea muy interesante, que a partir de esto empezó a ser una de las nuevas teorías en boga en relación a la explicación o las explicaciones posibles de estos comportamientos altruistas, que se llama la selección del parentesco. Como bien se imaginarán, la selección del parentesco está relacionada con lazos de sangre, si lo quieren decir así como poéticamente, y básicamente lo que encuentran es que estas señales de alarma, estos comportamientos supuestamente altruistas, no los hacemos siempre, ¿sí? No me quiero incluir en el hacemos porque este experimento que les voy a contar está hecho con roedores, pero es básicamente una situación parecida a la de las gacelas en la que tenemos una, casi que no sé si manada está bien, pero bueno, tenemos una colonia de roedores que ante la presencia o el acercamiento de un depredador hay uno que da una señal de alarma. Y el experimento que hacen, que no es un experimento, digamos, es más bien una observación, un experimento observacional, en el que analizan qué tan probable es que uno de esos roedores dé la alarma de que hay un depredador en función de la cercanía entre él mismo y algún tipo de pariente. Por ejemplo, Lily se sacrifica frente a Voldemort para proteger a Harry, pero si hubiera estado ahí con un bebé cualquiera, por ahí no se dejaba matar. Claro, Belén, por favor, la campanita, por favor, del estudio. Bien, te agradezco. Bien, entonces claramente Lily no se hubiera sacrificado por un pibito cualquiera y los roedores tampoco se sacrifican por cualquier bicho que ande por ahí. Lo que encuentran es que la probabilidad de que se dispare esta señal de alerta es mayor, sí, es significativamente distinta, es decir, comparando si hay cerca algún tipo de pariente, vamos a decirlo así, versus si no hay ningún pariente cerca. Es significativamente mayor si hay cerca un hijo o un nieto y también si hay cerca una madre o un hermano, ¿sí? Entre esos lazos de sangre también hay una mínima diferencia, ¿sí? Es decir, es un poco mayor cuando está cerca un hijo o un nieto, pero en ambos casos es significativamente mayor la tendencia a dar la alerta que en los casos en los que no hay ningún pariente cerca. Hacen otro estudio posterior
a partir de en el que tratan de ahondar un poco más si esta relación es de parentesco, o sea, cómo esta especie de roedores asume relación de parentesco, y básicamente es por la cercanía con la que viven. Es decir, las personas que viven cerca mío, en general, o sea, en mi mini colonia, son las personas que yo entiendo que tienen una relación de parentesco conmigo. Entonces yo voy a tener una mayor tendencia a dar una alerta si esas personas con las que comparto cercanía habitacional, básicamente voy a dar más alerta para defenderlos. Esa de nuevo es una interpretación, o voy a ser más altruista en mis comportamientos con esas personas o con esos roedores que con cualquier otro roedor. Claro, eso. Cada vez que dijiste personas, en realidad era roedor. Te agradezco. Hay como un efecto de que uno se embala mucho y que no se escucha a uno mismo cuando... Este mismo efecto de la selección por parentesco o de parentesco se vio también en humanos. En un experimento, en general en economía se hacen experimentos con dinero, que a veces es real y a veces no, en general sí, para que se aumente el compromiso, digamos, de los sujetos con el experimento. Y básicamente en este experimento la cosa era así. Te daban una plata, ¿sí? Un dinero inicial, y vos tenías que decidir qué proporción de ese dinero le darías a otro participante que no está ahí en ese momento, ¿sí? Simplemente vos decís cuánto dinero le darías a Pirulo, cuánto dinero le darías a Pirula. Pero, como acá lo que querían comprobar era esta hipótesis de la selección por parentesco, hacían algunas preguntas en relación, o sea, inicialmente para cada uno de los sujetos, te pedían que vos indicaras a algunas personas de tu vida, ¿sí? Algunas más conocidas y más cercanas y otras menos conocidas y menos cercanas. Y te pedían de cada uno de estos valores de cercanía que dijeras algunas personas que fueran parientes y algunas personas que no fueran parientes. Por ejemplo, uno es muy cercano, en mi caso, muy cercana con mis padres y a la vez también muy cercana con algunos amigos y amigas, ¿sí? Entonces les pondría en categoría 1, por ejemplo, ¿sí? La categoría de mayor cercanía. Y después, gente de la que soy lejana, no sé, Barack Obama, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se agrupaba la gente para cada uno de los sujetos y se evaluaba con qué chance había de que le diéramos qué fracción de nuestro dinero a la otra persona que nos nombraban en ese caso. Lo que veían era que obviamente en relación a la cercanía, sí, todavía independientemente del parentesco, en relación a este grado de cercanía que mencionábamos al principio, la gente tendía a darle más dinero a la gente que era más cercana, ¿sí? O sea, esa curva iba en ese sentido. Ahora, cuando esos mismos datos los subdividían entre personas que son parientes tuyas y personas que no son parientes tuyas, nuestra tendencia a compartirle dinero a gente que es pariente con el mismo grado de cercanía es mayor. O sea que somos iguales a los roedores. O sea que somos iguales a los roedores, básicamente, cosa que ya sabíamos desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, una comprobación más para traer. Podemos seguir nuestros doctorados tranquilas. Éxito. Un par de años después del surgimiento de esta hipótesis de la selección de parentesco, obviamente se siguió estudiando esto porque la selección del parentesco no explicaba todos los fenómenos que se observaban en relación a esto en su totalidad. Aparece otra hipótesis, no me acuerdo si dije cuándo, en 1970, que es la hipótesis del altruismo recíproco. Básicamente, con una idea muy sencilla, es yo incurro en un costo en un determinado momento y te doy un beneficio a vos. Y luego de un tiempo, vos incurrís en un costo y me das un beneficio a mí. Y así, sería como una especie de altruismo en el que, con un delay de tiempo determinado, que puede ir variando, vos me das a dar algo a cambio a partir de lo que yo te doy. Un poco como los ejemplos que decíamos al principio. Claro. ¿No? Digo, yo voy a tu partido, después espero que vos vengas al mío si necesito. Exactamente. Lo que yo me planteaba cuando lo estaba leyendo era, ¿es altruismo? ¿No es altruismo? Rari. Si estás esperando algo a cambio, y creo que esa era justo la no definición de altruismo, ¿no? Pero bueno. También está súper discutido si existe realmente el altruismo, porque hay gente, por ejemplo, que argumenta genuinamente que es solidaria porque le hace bien, pero entonces hay como un placer en esa solidaridad. Y si bien vos no estás esperando algo material a cambio, lo haces porque también te hace sentir bien. Entonces, ¿cuál es el altruismo como puro, puro, puro? ¿Existe o no existe? Claro, totalmente, totalmente. Y no deja de ser, un poco volviendo a lo que decíamos al principio, muchas veces, sobre todo en animales no humanos, una interpretación, ¿sí? Porque no podemos saber cuál es el pensamiento que está por detrás de eso, ¿sí? Entonces, dan, por ejemplo, uno de los ejemplos que estudia este Trivers, que es quien propone la teoría en 1970, que es de los murciélagos vampiros, que son unas criaturas que a mí me parecen bastante chanchas, pero bueno, hashtag chanchas,
que hacen algo muy gracioso, que es que salen a cazar a la noche, como hacen los murciélagos y los vampiros, y cuando vuelven, comparten un poquitito de sangre que les chorrea por la boquita con los que no pudieron cazar muy bien esa noche. ¡Qué ascos! Una cosa, pero desagradable, muy No, desagradable. claro, porque las mamás pajaritos dándoles el vómito de lombriz a los hijos pajaritos es una cosa. No, es que no viste la foto. También me asco, pero eso es de madre a cría. Me parece un poco más Claro. aceptable que comunitariamente en coetarios. Ahí empiezan a saltar. Entonces, ¿qué pasa? Los murciélagos comparten la sangre con los que no les fue tan bien esa noche, pero lo que termina pasando es que la otra noche, cuando al compañero que no tuvo suerte le va mejor, le comparte la sangre al otro. ¿Se ve? Entonces se da una relación de reciprocidad con un cierto delay, porque hay que esperar a la noche siguiente o tal vez a la otra, ¿sí? Pero en general se sabe que ese favor vuelve, ¿sí? Entonces se lo toma a este ejemplo como un ejemplo de este comportamiento de altruismo recíproco que estaba definiendo este chabón. ¿Qué pasa? De nuevo, con este concepto de que el altruismo, de que cómo funciona y de tratar de entender los mecanismos cognitivos y emocionales a través de los cuales funciona, se ve que no existe tanta evidencia de que esto sea explicado por este mecanismo y no, por ejemplo, por una selección de parentesco o por un caso de mutualismo en el que, como explicábamos antes, es un comportamiento en el que el costo al que yo incurro es directamente un beneficio casi inmediato, ¿sí? Por algún otro motivo, digo, por algo de jerarquía, como que se ve que en todos los ejemplos biológicos que se encontraban para argumentar a favor del altruismo recíproco, había una otra explicación posible que ya tenía un cuerpo teórico muy formado para demostrarla, ¿sí? Los argumentos principales en contra de esta teoría del altruismo recíproco, además de que había otras posibilidades que lo explicaban mejor, es que para que funcione la reciprocidad hacen falta un montón de requerimientos cognitivos. Por ejemplo, y acá volviendo a lo que planteaba Belén antes, yo no le doy a cualquiera. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que vos entiendas que no le vas a dar algo a cambio a cualquiera, por cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, lo que propone esta teoría de la reciprocidad calculada, ¿sí? Fíjense como el término ahí, como, bueno, sí, te doy, pero, a ver, pará. Lo que dicen es que para poder reciprocar de esta forma requiere ciertas habilidades numéricas, por ejemplo, de contar cuánto te di, de contar cuánto tiempo pasó desde que te di, cuánto tiempo va a pasar hasta que vos me des, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta la demora entre el costo que yo incurro y la recompensa que voy a obtener. Básicamente están diciendo que tenés que saber calcular cuándo vas a recuperar tu inversión, en cierta manera. Totalmente, totalmente. Pero no solamente eso, porque también tenés que saber quién es el que colaboró con vos, ¿no? O con quién estás colaborando para acordarte después quién va a colaborar con vos o quién debería colaborar con vos. También sería necesario muchas veces hacer un seguimiento de una cierta reputación, ¿sí? De la persona con la que vas a colaborar. Digo, a ver, yo no te voy a prestar plata si yo sé que a tal y a tal y a tal y a tal no les devolviste nunca la plata, por ejemplo. Y esto de nuevo dando un ejemplo en humanos. Al final es más fácil recibirse de actuario que ser vampiro. Tal cual. Y después también otro requerimiento cognitivo importante del que ya hemos hablado en varias ocasiones, creo que somos un poco fanáticas de este constructo, que es que poder reciprocar de esta forma requiere un cierto control inhibitorio. Vos no vas a reciprocar o no vas a incurrir en un costo si no te podés aguantar las ganas de que ese beneficio llegue. Porque acuérdense de que en este tipo de ejemplos siempre hay un delay entre que vos das y recibís. No es inmediato. Porque si no sería simplemente un intercambio. Sería... Claro. Esto es otra cosa. Es como yo hoy te comparto la mitad de mi almuerzo, pero el día que yo me olvide de llevar almuerzo, vos me vas a compartir la mitad. Pero no sé cuándo me voy a olvidar yo de llevar almuerzo. Y ahora tengo hambre. Claro. Bueno, ahí va. Ahí te está jugando tu control inhibitorio en contra. Entonces, todos los experimentos que se desprendan de esto son súper interesantes y también un poco lo que argumentan es como, bueno, es bastante difícil que este tipo de reciprocidad con todos estos requerimientos cognitivos funcione en animales, ¿sí? Tiene que haber otras explicaciones, ¿sí? Algunas comprobaciones que hacen de todas estas exigencias que decimos que tiene la reciprocidad calculada. Por ejemplo, lo que ven en relación al control inhibitorio que decía recién es que en humanos, los humanos más impulsivos cooperan menos
en experimentos, por ejemplo, como el dilema del prisionero, o en experimentos simplemente en los que hay bienes comunes que hay que compartir, parecido al que les contaba antes de darle plata a un pariente, ¿sí? Los que son más impulsivos les incurre un costo más grande tener que esperar para que llegue el beneficio que aquellos que tienen un mayor control inhibitorio y pueden entender que ese beneficio va a llegar en algún momento. Después, hablando un poco de lo que son las habilidades numéricas, y Meli un poco monotemática, volviendo a los experimentos de Hans, el caballo inteligente, lo que hacen es comparar la tendencia a cooperar teniendo en cuenta distintas demoras en la recompensa. Entonces, lo que hacen es comparar, por ejemplo, cuál es la tendencia a incurrir en un costo según cuánto tengo que esperar para obtener este beneficio entre humanos, en ratas y en palomas. Ok, pero esto ya lo hacen en laboratorio, ¿no? Digamos, en el experimento controlan cuánto vas a tardar en obtener la recompensa. Experimentos, tal cual, experimentos, ¿sí? Y de hecho, este estudio del que les estoy contando es un estudio de 2003, que básicamente es como un metaanálisis, ¿sí? No son experimentos que hayan hecho ellos, sino que lo que hacen es agrupar resultados de distintos grupos de investigación en los que hacen cosas parecidas y realizan una comparación entre humanos, ratas y palomas. Lo que pasa en los tres tipos de especies que se analizan es que cuanto mayor es el delay entre el costo que yo incurro y el beneficio que voy a obtener a raíz de eso, menos valor le doy yo a la inversión inicial. Es decir, hay menos chances de que yo diga, ok, dale, te voy a dar voy a incurrir en este costo. Una cosa es hacer un plazo fijo un mes, otra cosa es hacer un plazo fijo un año. Si ambos 100%. me dieran la misma recompensa. Exactamente, por eso no te dan la misma recompensa, porque los bancos escuchan dato encerrado, ¿no? Obvio que sí. Obvio que sí. Obvio que sí. Bien, entonces lo que ven es que si bien este fenómeno de que va disminuyendo nuestras ganas de hacer esta inversión cuanto mayor es el delay, lo que ven es que las ganas de nosotros, humanos, disminuyen muchísimo más lento que lo que pasa, por ejemplo, con ratas y todavía más lento que lo que ocurre en palomas. Y ahí puede tener que ver la cosa socialmente aceptada de, para nosotros ser generosos es algo que socialmente es como, che, que pibe, o sea, si vos decís, enunciar las características buenas de tu amigo, y bueno, es simpático, es bueno, es generoso, es interesado, o sea, no sé si las ratas tienen un constructo del desinterés entre ellas. Algo mucho más biologicista, si querés, pero que no sé si hicieron la corrección por el tiempo de vida de una rata versus un humano. Porque digo, para mí un mes no me significa mucho, a una rata un mes le significa un montón. Tal cual. Bueno, ahora voy a contarles un poquitito de eso porque este análisis fue súper criticado por la literatura, pero por la literatura, digamos, posterior. Y si lo criticaba la literatura anterior era un quilombo. Sí, en general todos estos experimentos hechos en humanos tienen toda una dimensión moral que es medio difícil de esquivar, no porque quisiéramos esquivarla, pero es como difícil distinguir por qué se da lo que se da. Pero hay un componente muy importante que se agrega en los otros experimentos, que es que son anónimos, ¿sí? Entonces, por más que vos esté existiendo la dimensión moral, también estás seguro de que si sos un pip, o sea, nadie lo va a saber. Me gusta sorete mal cagado. Igual de delicado que el pip. Sí, igual. Entonces, nadie lo va a saber, ¿sí? Entonces se supone que un poco esta dimensión moral o de culpa de tipo, che, estoy siendo cualquiera, me parece que está re mal, tipo, no quiero ni a mi mamá, se supone que eso se esquiva un poquitito, ¿sí? Igualmente no del todo y estoy de acuerdo con tu crítica, ¿sí? Se deja un poco de lado el deber ser, si querés, como que... Un poquito sí, un poquito sí. Una de las críticas principales que hacen a este tipo de análisis es que los experimentos que se hacen en humanos, en ratas y en palomas son bastante distintos en naturaleza. Por ejemplo, por un lado, el beneficio-costo, o sea, el recurso, digamos, que se intercambia en humanos, suele ser dinero. Porque para hacerlo por comida tenés que deprivarlos de alimento por un tiempo y eso, bueno, sabemos que a los comités de ética no les gusta mucho y es un poco difícil que la gente se proponga y la. Pero en animales es muy común. Además, hay otra diferencia que vos la habías mencionado antes, Ro, que está relacionada con el tiempo que toma esta decisión.
Pero hay decisiones que en los animales toman cuestión de segundos o de minutos y que nosotros tal vez toman mucho más tiempo, ¿sí? Dependiendo de qué recurso estemos hablando, etc. Entonces, este experimento fue súper criticado, este análisis en realidad, porque era un conjunto de muchos experimentos, fue súper criticado. Y otro grupo hizo un experimento con chimpancés y con humanos en los que los dos animales tenían que cumplir la misma tarea. Y lo que el recurso ahí era comida y los humanos efectivamente no estaban hambreados en mismos términos que un animal, pero sí tenían hambre o habían reportado tener hambre. Lo que hicieron fue medir el valor de esta recompensa incrementada en humanos y en chimpancés con la misma tarea, ¿sí? Y esta vez el recurso que era el premio, digamos, era comida. Me perdí una cosa. ¿Dónde está el comportamiento social acá? ¿En la tarea? No, acá lo que estamos midiendo es la pérdida de valor de algo en relación al delay con el que vas a recibir la recompensa. Es como si fuera otra persona la que te lo da, pero es una máquina, ¿entendés? Como digo, ¿qué preferís? ¿Te doy 2 uvas ahora o te doy 10 uvas en 10 minutos? Perfecto, ¿sí? pero no es te doy 2 uvas a vos ahora o 4 a vos y 4 a tu amiga en 10 minutos. Claro, no. Esto era extrayendo la dimensión social de este experimento. Era básicamente el valor que yo le doy a la recompensa en relación al delay que tiene, ¿sí? Como si hubiera una persona del otro lado, pero después como... Bueno, y ante este experimento que no dio, o sea, dio de resultados bastante mixtos, porque se vio, por ejemplo, contradiciendo lo anterior, ¿sí? Ahora que hicimos el experimento con humanos con hambre, los humanos eran mucho más impacientes, ¿sí? Es decir, le sacaban mucho más valor a la comida, o sea, el premio más grande, más rápido que los chimpancés, ¿sí? En cambio, con el dinero era al revés. Obviamente, el dinero no les significaba nada a los chimpancés, ¿no? Eso no lo hicieron con los chimpancés. Pero cuando lo hicieron con dinero, vieron que tenían una tendencia, o sea, esperaban mucho más tiempo para la recompensa más grande que lo que esperaban cuando era la recompensa comida, ¿sí? Cuando era comida era tipo, no, dale. Y con plata podían esperar un poco más. Tiene sentido, digo, lo pienso en mí, por supuesto, y digo, sí, depende de cuál fuera la recompensa, pero si tengo hambre y me ofreces una tostada ahora o 3 tostadas en 15 minutos, pero yo sé que ahora con una tostada me alcanza, ya fue, ¿no? En cambio, la plata va a seguir significándote más aunque esperes. ¿Se entiende lo que yo? A mí, una tostada ahora me alcanza y no es que en 15 minutos voy a decir, uy, ¿por qué no esperé para comer 3 tostadas? En cambio, Claro. 5 pesos ahora no son nada. Y bueno, espero un rato más y que me den más plata. Claro, sí, entiendo. Y me parece que también lo que muestra este experimento, si bien no es tan concluyente como diciendo el comportamiento de los humanos es más impulsivo que el de los chimpancés o al revés, lo que muestra es la complejidad de esta tarea y de comparar esta tarea entre distintas especies, porque por la naturaleza misma de cada una de las preferencias y de los comportamientos, digamos, como que hay algo muy específico de la población que se analice. Claro, que es muy difícil analogar. Claro, es muy difícil hacer esa comparación, por lo menos así de laxamente como mostraban en el experimento anterior, ¿sí? Bueno, y no me voy a meter demasiado porque me parece que esto da para un capítulo entero de dato encerrado, pero posteriormente a todas las teorías que aparecieron en contra de que los animales podían hacer esta reciprocidad directa porque era muy exigente cognitivamente, aparecieron un montón de ejemplos de animales haciendo este tipo de tareas, como por ejemplo se sabe que los perros tienen la capacidad de analizar la reputación de humanos a partir de verlos intercambiar cosas y ver quién es más egoísta que otro y quién suele dar más que otro, y adivinen a quién le van a ir a pedir comida después. Entonces, como que los perros pueden hacer muy bien este tipo de análisis a partir de mirar a las personas y entender ese comportamiento. Pará. A partir de mirar a las personas interactuando entre personas o mirar a las... Sí. No te creo. Sí, necesito que traigas este episodio. Por eso aclaré que esto va directamente para otro episodio, pero básicamente para que no les quede la idea de que esto es algo que no pasa en animales. Esto sí es algo que pasa en animales y se fue comprobando, tenía un grado, digamos, era bastante más difícil de comprobar que estos mecanismos se daban en animales, pero finalmente al día de hoy tenemos muchos ejemplos en los que estas habilidades cognitivas complejas que mencionábamos se ven en animales, permitiendo la posibilidad de que presenten este tipo de intercambios. Ahora, una
hipótesis alternativa que aparece permitiendo también la reciprocidad entre individuos, lo que propone es que no es necesario siempre incurrir en este tipo de esfuerzos cognitivos para poder tener este tipo de comportamiento recíproco directo. Porque hay muchas veces que se puede reciprocar, ¿sí?, a partir de mecanismos que se dicen emocionales. Toda esta nueva teoría que aparece es súper reciente, ¿sí?, de los últimos 10 años, 15 años, y básicamente propone que puede existir y que existe una reciprocidad de bajo costo a través de estos mecanismos. Como por ejemplo... Por ejemplo, nociones de un vínculo con otro individuo. Es decir, yo voy a tener una mayor cooperación con alguien con el que tengo un vínculo afectivo que con otros individuos. De hecho, estos mecanismos explican, por ejemplo, la cooperación entre los murciélagos vampiros que veíamos antes, ¿sí? O sea, los murciélagos vampiros colaboraban mucho más con otros murciélagos con los que tenían un vínculo de cualquier tipo, en realidad no de cualquier tipo, pero digo, algunos vínculos específicos, que con murciélagos con los que no los tenían, ¿sí? Y, por ejemplo, otro tipo de mecanismos emocionales en los que ocurre este tipo de reciprocidad son las amistades. Las amistades son un tipo muy lindo de vínculo recíproco y afectivo, pero no sé qué piensan ustedes, pero yo estoy bastante convencida de que la amistad no es un vínculo incondicional. En las amistades uno siempre da y a la vez recibe. Uno no está dando todo el tiempo sin esperar nada a cambio. Que son bilaterales. Son bilaterales, exactamente. Sin embargo, eso no quiere decir que uno esté contando, que esté contabilizando constantemente cuánto me dio, cuánto le voy a dar y qué vino y qué se acercó y qué... No, pero tiene una noción, o sea, tiene como una noción global de cuál es el panorama de la relación. De nuevo, o sea, la parte de dato encerrado se terminó hace 2 minutos. Nos quedamos con el encerrado, dejamos el dato afuera. Tal cual. Pero bueno, entonces este tipo de mecanismos a través de los cuales se alcanza esta reciprocidad no tienen una implicancia cognitiva tan grande como los otros mecanismos que mencionábamos antes, ¿sí? Es decir, uno con una amiga no está todo el tiempo teniendo en cuenta cuánto te dio, cuánto no te dio, a veces más, a veces menos, digo, pero se entiende que la carga cognitiva, el costo cognitivo de este tipo de vínculos es mucho más baja que para otro tipo de reciprocidad, ¿sí? Entonces, esto aparece como una explicación alternativa a estos vínculos recíprocos, a este comportamiento recíproco que tenemos las personas entre nosotras, y no solamente las personas, sino también se ve en animales. Hay un dato curioso más que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, que es que no sé si sabían, se ponen a explicar a través de qué mecanismos podría estar funcionando esta teoría de la regulación emocional de la reciprocidad, es decir, de que uno colabore más con gente con la que tiene un vínculo afectivo, y proponen que la empatía es uno de esos mecanismos por los cuales puede funcionar. Y cuentan que se ven experimentos en los que, por ejemplo, la empatía se muestra en contagio conductual, o sea, que se hacen como una mímica y se comportan igual, mostrando distintos grados de empatía. Y además hay un experimento muy lindo en ratas que se ve que se preocupan por el bienestar de otras ratas, o sea, eso es muy tierno, Disney, ¿dónde estás? Pero hay un experimento muy lindo que es sobre el bostezo, que yo no sé si ustedes sabían, pero nos contagiamos más del bostezo de personas con las que tenemos un vínculo afectivo que de otras. ¿No es un flash? Ese es el dato encerrado del episodio, me parece. Este último dato encerrado que les acabo de compartir es un dato simplemente que me pareció curioso, se los pongo en un paquetito y se los regalo, no está directamente relacionado con lo que veníamos hablando recién, pero me parece un dato que pueden contar en su próxima cita y salir airosos, porque no es muy difícil de explicar el experimento, y además pueden recomendar el podcast a la persona con la que estén compartiendo esa cita. Qué mejor cita que escuchar dato encerrado juntos, ¿no? Planazo, pero esa me parece que no va como primera cita, esa ya va como más avanzada, ¿entendés? Es como empezar a ver una serie, tipo, che, nos escuchamos uno de dato, y bueno, dale, está bien. Esto fue el episodio número 19 de Dato Encerrado. ¿Nos estamos acercando a un final de temporada? ¿Es esto algo que va a pasar? ¿Para qué te voy a decir que no, sí? No sé, yo por las dudas estaría al día, por ejemplo. Es un consejo, por las dudas. Consejito. Nunca se sabe qué puede pasar.
Recuerden que estamos en Instagram, @datoencerrado, y que también nos pueden escuchar por YouTube y por 800.000 plataformas de podcast que no sé muy bien cuáles son, pero en todas estamos. Nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo de Dato Encerrado. Hasta la próxima. Definitivamente. Yo, o sea, nunca habría pensado que hay personas de las cuales no te contagias el bostezo. ¿Cómo que no? Yo soy re poco contagiosa. Pilín, esas ganas de ser la excepción que confirma la regla siempre.